Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En la madrugada del 7 de junio de 1880, cuando las primeras luces del alba apenas comenzaban a romper la oscuridad, un grupo de soldados chilenos se preparaban para escribir una de las páginas más importantes de la historia militar de Chile. Bajo el mando del coronel Pedro Lagos, estos hombres se disponían a enfrentar las formidables fortificaciones del Morro de Arica, el último reducto peruano en una región ya conquistada por Chile. El plan era audaz y desesperado: atacar las fortificaciones, sorteando campos con minas eléctricas, escalando pendientes escarpadas bajo el fuego enemigo. Los soldados avanzaron agazapados desde sus campamentos, llevando consigo solo 150 municiones por cada soldado. Hoy nos acompaña el coronel Mauricio Ibarra, especialista en historia militar, para revivir junto a nosotros aquellos 55 minutos que bastaron para que los soldados chilenos conquistaran el Morro de Arica. Desde el momento en que abandonaron sigilosamente sus posiciones hasta que clavaron la bandera chilena en la cima del morro, conoceremos el relato de esta gran hazaña militar. Bienvenido, Mauricio, un gusto tenerlo aquí en el programa. Gracias por aceptar esta invitación a conversar de nuestra historia militar, de este hito que cambió para siempre nuestro país. Muchas gracias a ustedes, a su disposición, y bueno, siempre es grato conversar de historia, y más aún si es historia patria. Mauricio, bueno, vámonos a ese hito que es el 7 de junio de 1880 y vámonos sobre todo al contexto de la época. Es Guerra del Pacífico. Yo no sé si en qué etapa de este conflicto ocurre este hecho, así que vamos a viajar en el tiempo hacia Arica y qué es lo que ocurre ahí. Perfecto. Bueno, efectivamente es 1880, el año en que ocurre este asalto y toma del Morro de Arica en particular, y debemos encuadrarnos, como muy bien lo plantea usted, primero que nada dentro de lo que fue la Guerra del Pacífico, y en particular lo que fue la campaña de Tacna y Arica. Y eso es el inicio de esta campaña, que considera principalmente la batalla de Tacna propiamente tal, y posteriormente el asalto y toma del Morro de Arica. Pensando en que particularmente Hilo está más al norte que, obviamente, Tacna, digamos, y más aún que Arica. Entonces, este es un desembarco, digamos, en pleno territorio peruano. Y eso va a indicarnos, primero que nada, que las fuerzas chilenas van a realizar un ataque de norte hacia el sur. En particular, primero, como mencionaba, Tacna, y posteriormente Arica. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿El combate naval de Iquique ya había pasado en el tiempo? ¿Esto es después? ¿Cómo iba avanzando la guerra en general, que se da esta tremenda estrategia de tomar el Morro de Arica? Claro. Bueno, dentro las campañas en la práctica de la Guerra del Pacífico, o si lo queremos mencionar, primero ocurre la ocupación de Antofagasta por parte de las tropas chilenas. Posteriormente a eso se va a producir el combate Topáter en las cercanías de Calama, y posterior a eso también va a ocurrir lo que va a ser la campaña marítima, que va a procurar ejercer un dominio sobre los movimientos, las líneas de comunicación, hablamos en el ámbito militar, que van a desarrollar los buques en particular a lo largo de la costa. Y dentro de esa campaña marítima se encuentra lo que es el combate naval de Iquique, que va a ser un elemento importante, trascendente de esta campaña marítima, que posteriormente va a transformarse en otra campaña más, que va a ser la campaña de Tarapacá. Luego de esa campaña de Tarapacá va a estar encuadrada la campaña de Tacna y Arica.
Sabemos también que dentro de la Guerra del Pacífico está esta ocupación del Perú y que se llega hasta Lima. ¿Eso es a partir de la toma del Morro de Arica o ocurren desordenado en el tiempo? Es para irnos como pensando en esto siempre, no sé por qué, pero lo pensamos siempre desde la salida de Valparaíso o Santiago hacia arriba, ¿no? Claro, en la práctica lo que va a ocurrir es que van a ir sucediendo todas estas campañas, en particular, porque no había con quién poder pactar la paz, digámoslo así, una vez que van desarrollándose cada campaña. Y es así que cada campaña trae aparejado la reorganización de las fuerzas, el empleo de más medios, y claro, como una forma de terminar este conflicto es que se va a llegar finalmente a lo que va a ser la campaña de Lima, que va a terminar con la ocupación de Lima. Pero la guerra no va a terminar ahí, sino que definitivamente esto va a continuar en el tiempo. Insisto, porque no había con quién firmar la paz. Entonces, eso va a dar pie a otra campaña que va a ser la campaña de la Sierra, una campaña bastante extendida, digamos, en tiempo, y que va a implicar que las fuerzas chilenas van a tener que ir a la Sierra peruana propiamente tal. Ya, o sea, mar, sierra, por eso duró tanto tiempo también la guerra, una tremenda guerra, a veces está tan distante en el tiempo que perdemos de vista todo lo que implica que nuestro país haya estado en una guerra, lo que implica incluso para las familias, las mujeres que se quedaron a cargo de las casas, los soldados, la economía del país, todos estos ámbitos que a veces solo nos quedamos con esta idea del campo de batalla, nada más. ¿Por qué es tan significativo el Morro de Arica? Es el hecho, el arrojo que van a demostrar ambos bandos, digamos, unos en procura de la defensa y otros tratando de conquistar esta plaza fuerte que era Arica. Arica, con su morro, tiene una particularidad que da una defensa natural a la ciudad. Permite, dada su altura de 130 metros, le da y su planicie de 500 metros aproximadamente, le da una particularidad en cuanto a un control bien particular de todo lo que son los alrededores de la zona, digamos, poblada de Arica, de la zona de Chacayuta, en fin, es un elemento importante porque a su vez también es un abastecimiento logístico importante. Tiene alimentación, tiene agua, que en un desierto es fundamental para la subsistencia. Y está dado principalmente porque, habiéndose obtenido la victoria en Tacna, no podían quedar fuerzas militares del adversario, digamos, del orden de 2.000 hombres aproximadamente en Arica, y las tropas chilenas avanzar hacia el norte. Es por ello que se decide que hay que atacar Arica, una zona, una plaza fuerte que decimos, que se había fortificado más de un año previo al conflicto, donde se habían colocado medios de artillería, cañones de artillería bastante potentes, y que todo esto tenía un proceso, digamos, una planificación para defender la ciudad, para poder lograr una victoria sobre una zona fortificada y defendida previamente, preparado, se requiere una cantidad de fuerza mayor que el que se defiende. Idealmente fuera 3-1. En este caso las fuerzas chilenas podríamos decir que era 2-1, aproximadamente 4.000 hombres y 2.000 peruanos y 4.000 chilenos, si es que así lo pudiésemos mencionar. Pero con la ventaja para Perú de que conocía y había preparado todo lo que es las fortificaciones de la ciudad y en particular del Morro.
Vamos a ese día exacto. ¿Cómo es que se dan los hechos? ¿Ocurre este desembarco? No sé qué hora era, porque también el Morro, obviamente, Arica es angosto, está ahí mismo, pero igual hay que pasar del mar hasta subir el Morro. Podría haber ocurrido algo en el camino. Entonces, ¿cómo fue ese día, ese momento? Si es que tal vez fue solo un día, fue varios días. Para explicar un poco cómo llegamos a este proceso, tenemos que pensar que les comenté inicialmente que en barco en hilo se produce un avance en particular hacia 150 kilómetros que las tropas chilenas tienen que marchar sobre desierto, llegan a Tacna, en Tacna se van a enfrentar, digamos, a las fuerzas aliadas de Perú y Bolivia, van a combatir y se va a producir la victoria chilena. Posteriormente a eso, las fuerzas bolivianas se van a retirar hacia su territorio y las fuerzas peruanas, un remanente que había en esa zona, se van a salir de la ciudad y se van a dirigir hacia la capital, digámoslo así. Y en ese sentido es que justamente habiendo tomado Tacna, el general en jefe Manuel Baquedano ya está visualizando qué vamos a hacer en particular con Arica. Y de acuerdo a eso ya está visualizando una planificación, ver la intención que era definitivamente capturar Arica, dado lo que yo mencionaba, que no es aconsejable para una fuerza militar avanzar hacia el norte y dejar un reducto con 2.000 hombres en esa zona. Entonces, el comandante en jefe, Manuel Baquedano, va a realizar una visualización, va a haber una planificación previa, pero va a enviar a las fuerzas chilenas que casualmente tuvieron digamos, la suerte de encontrar en la estación de ferrocarriles de Tacna una máquina, una locomotora, con carros que estaban disponibles, que estaban operacionales, ante lo cual van a subir a las fuerzas chilenas en ella. La distancia que había entre Tacna y Arica eran aproximadamente 58 kilómetros, unidos por la vía férrea, y eso va a ser un tremendo apoyo para la moral de las fuerzas, porque van a subirse al tren y van a poder desplazarse sin mayor, digamos, desgaste para la fuerza, y hasta el kilómetro 50 en la zona de Chacayuta van a poder bajarse y llegar al campamento. Eso va a ser un elemento bien importante, indico, para la moral de la tropa, y que obviamente el no tener que marchar bajo el sol, sin agua, es un elemento que habría que hoy día pensar que en forma importante, digamos, en la mente de estos jóvenes que pertenecían al ejército en esa época. En particular, el coronel Pedro Lagos, que era el que había enviado el general Baquedano, va a realizar un reconocimiento a la zona de aledaña a Arica, y dentro de ese procedimiento de reconocimiento, él le va a sugerir, posteriormente a la llegada del general Baquedano, le va a sugerir que el ataque debe realizarse por la zona del Morro, que era distinto respecto de lo que se había visualizado anteriormente, que el ataque debía realizarse por el norte de la ciudad, que a todas luces era lo más lógico, entre comillas, para ese momento. La mente militar, digamos, del coronel Pedro Lagos nos permite dar ciertas luces de cómo él resolvió, por cuanto él había llegado un día antes, y en ese día él, en vez de aprovechar de descansar, se dirigió inmediatamente a hacer los reconocimientos a las zonas, indico, aledañas a Arica, y ver las fortalezas y debilidades del dispositivo adversario, en este caso peruano. Él fue capaz de ver esto y proponer al comandante en jefe, al general Baquedano, que se hiciera un cambio en los planes chilenos, y que dadas las fortificaciones y lo que eventualmente podría costar mayor cantidad de vidas,
de soldados chilenos, él sugería que por el Morro debía realizarse el ataque y no por la zona norte, que era lo más plausible, digamos. Hasta ese momento Pedro Lagos no sabía que él iba a ser el encargado de atacar Arica. Así es que el comandante en jefe, el general Baquedano, va a resolver y efectivamente dice que está de acuerdo y lo va a designar a él en ese momento a cargo de llevar el proceso adelante del asalto y toma del Morro de Arica, y que va a traer aparejado la toma, digamos, de la ciudad. El Morro, piensen ustedes, que tenía, desde donde van a llegar las tropas chilenas, alrededor de 18 fosos, trincheras, parapetos y campos minados. Habían colocado minas eléctricas en distintas partes de la ciudad y en particular en la zona norte, donde ellos esperaban este ataque. Eso era un tema bastante innovador, digamos, dado que las minas recién eran parte del arsenal más moderno quizás que había en ese momento, y que obviamente no era muy bien visto dentro de la misma tropa porque, claro, no era como parte de una guerra de honor, digamos, si se podría hablar en ese sentido. Eso es parte del arsenal que estaba y que consideraba, en resumidas cuentas, por parte de Perú, de dinamitar la ciudad completa y obviamente a los atacantes producirle la mayor cantidad de bajas posible. Por otro lado, dentro de la guerra generalmente se hace lo que se llama una finta, un engaño, y el coronel Lagos simula un ataque hacia la zona norte, por la zona norte en particular de Arica. Y es así que, producto de ese engaño, el coronel Bolognesi va a sacar una división del Morro y la va a colocar en beneficio de este supuesto ataque que eventualmente se iba a hacer en la zona norte de la ciudad. Tenemos estos 4.000 soldados con este Morro que estaba con fosas, minas. No solo subirlo, sino que además, y además del combate en sí, está lleno de estos peligros, como literalmente se dice, campo minado totalmente. ¿Cuánto demoran en llegar arriba? Y me imagino que no sé si hay mi ignorancia respecto a cómo se trabaja o cómo es la batalla en sí ya. Porque uno se imagina como que todo es imprevisto, que no hay estas posibilidades de estudio del campo previo. Entonces van subiendo el Morro a pie, van en caballo, llevan armas. Este proceso es bien particular porque Chile tuvo la particularidad que previo a todo este proceso se estaban haciendo los reconocimientos, y los reconocimientos dentro del ámbito militar son importantes porque permiten ver cómo está dispuesto el adversario y cómo va a defender en el terreno, qué armamento tiene, cómo lo va a emplear, por eso este ataque simulado. Pero había ocurrido algo también importante de entender, que fue el haber encontrado a una patrulla peruana que estaba colocando minas eléctricas y en particular o dinamita en una zona determinada del norte de la ciudad. Las tropas chilenas se encuentran con dos peruanos. Uno de ellos sería el ingeniero Teodoro Elmore. Entonces, ese fue un acierto importante porque lo encontraron las unidades de exploración chilenas, la caballería en particular, sienten una detonación, se dirigen hacia el lugar y encuentran a estos dos personas que definitivamente estaban haciendo alguna cosa, y ahí se produce, dentro de la historia que nos cuenta, Teodoro Elmore indica que él es el responsable de los campos minados que se han colocado en la ciudad y obviamente todo lo que implicaba esta defensa de la posición. Paralelo a eso se van a producir varios intentos, dos en particular, de parlamentar. Se le ofrece la rendición al coronel Bolognesi, pero esta no, él con mucho honor no va a aceptar esto, y obviamente él dice que va a permanecer ahí hasta quemar el último cartucho, que es el gran lema que él va a entregarle al ejército del Perú. Por otro lado,
el ataque que se va a desarrollar al Morro específicamente contemplaba también, ya señalamos que hubo un ataque simulado de las fuerzas chilenas que querían ver cómo se producía la defensa, digamos, por parte de la artillería peruana, por parte de las tropas que se empleaban en este tema, pero era un ataque simulado. Pero por otro lado, el coronel Pedro Lago, muy astutamente, va a disponer el día previo al ataque al Morro, primero que nada, que se prendan fogatas que hagan parecer en la noche que las tropas chilenas, generalmente en esa época la gente se colocaba en los campamentos y prendía fuego para poder calentarse, porque ustedes muy bien saben que en el invierno y en el verano el desierto es muy helado en la noche, muy, muy helado. Entonces, para calentarse se prendían estas fogatas. Y lo importante es que el coronel Pedro Lagos dice que deja la caballería prendiendo la fogata en distintos lugares del campamento chileno para que pensaran que todos estaban ahí. Pero el movimiento, y eso es un tema bastante interesante, porque todo este movimiento previo lo van a desarrollar las fuerzas chilenas en la oscuridad. Van a desplazarse por el desierto más de 1000 personas. Imagínense ustedes el ruido que puede llevar eso, el patear una piedra o algo por el estilo. Bueno, aquí hubo mucho silencio, una disciplina de ruido que nosotros mencionamos muy importante, que va a permitir ocultar el desplazamiento de la fuerza chilena, porque también esto tenía que ser bajo una situación de sorpresa. Y en este sentido es que todo ese movimiento va a ser en la noche. O sea, los soldados no van a descansar en la noche, van a desplazarse y van a llegar a las 4 de la mañana a 1000 metros de la zona donde estaba el Morro de Arica, a los pies del Morro, digamos, en particular. Y eso ya es una hazaña en sí, porque primero que nada no se percataron las tropas peruanas de este tremendo movimiento que se estaba haciendo. Y habla bien también de la disciplina de ruido de los soldados que no metieron ruido en ese sentido, bastaba un poco de ruido para poder haberse dado cuenta quizás. Van a llegar ellos después de haber marchado toda la noche, a las 4 de la mañana se van a ubicar a 1000 metros del adversario, a la falda del inicio del Morro, y de acuerdo a eso van a permanecer ahí hasta aproximadamente las 5 de la mañana, puede ser 5, entre 5 y 5 y media, y a partir de ese proceso se va a iniciar el avance muy silencioso, porque esto tenía que ser una operación donde fuera con mucha reserva, con mucha sigilo, pero una vez iniciado el ataque, este debía realizarse en forma lo más rápida posible y en forma simultánea, vale decir, el atacar los distintos fuertes, Ciudadela y Fuerte del Este, en particular, en forma simultánea. ¿Para qué? Para que ninguno de los dos fuertes se apoyara primero, apoyara uno al otro, sino que cada uno tenía que estar separado defendiéndose en este sentido. Entonces se va a iniciar el ataque propiamente tal con el tercero y cuarto de línea y va a quedar el regimiento Buin en la reserva, digamos, de estas dos unidades. El ataque va a ser iniciado en forma cruenta. El campo estaba, como yo mencionaba, con muchas fosas, trincheras y parapetos hechos con sacos de arena que no permitían un buen avance, digamos, dentro de todo este campo. Imagínate, estamos hablando de una meseta de 500 metros arriba, donde había que subir, y las tropas chilenas, claro, cuando uno va subiendo un cerro, hoy día tendría que pensar, claro, uno sube como viejo, como dice el dicho, pero baja como joven. En este caso, las tropas chilenas estaban en mayor número, pero en la práctica tenían todo en contra. O sea, no habían descansado en la noche, al contrario, tuvieron una hora de descanso aproximadamente, pero tienen que partir y subir el Morro completo. Entonces, más aún tienen que ir combatiendo, más aún tienen que ir viendo los campos minados, más aún tienen que ir, obviamente, bajo el fuego adversario, combatiendo. Entonces,
Esto finalmente va a terminar, no van a ir caminando, ellos van a ir a la carrera, como se llama, ni siquiera al trote, a la carrera, subiendo hasta los distintos lugares, porque obviamente desde la parte superior del morro se les disparaba, y como yo mencionaba, estas trincheras, estas 18 trincheras y reductos, también van a hacer lo suyo. Muy motivados, van viendo que van cayendo soldados, comandantes de sus unidades, y ellos lo único que quieren es llegar arriba. Y es así que van a llegar, dice nuestra historia, en 55 minutos van a llegar a la cima del morro, ¡Wow! digamos, y van a obtener la victoria. Sí, sí. Hoy día pensar en el equipo que llevaban, que habían trasnochado, que habían estado desplazándose, que más aún estaban sobre una situación donde tienen que llegar corriendo, obviamente, pasando los distintos obstáculos, ya sean naturales o artificiales. ¡Qué hazaña! ¡Qué increíble! Por eso era mi pregunta, porque uno lo ve desde fuera o si uno se queda con la historia que le enseñan en el colegio, ciertas fechas, batallas a recordar, el nombre, qué sé yo, del coronel o el general a cargo y ya está. Pero estos detalles hacen tan rica la historia y poder justamente sentirse orgullosa o poner en el lugar que corresponde las situaciones que han hecho quienes han estado antes que nosotros aquí. Otro detalle que podría compartirte es que justamente los soldados llevaban 150 tiros cada uno. No había más munición. Y, y obviamente el agua que llevaban tampoco era mucha, solamente lo que ellos podían llevar, dado todo este desplazamiento que habían hecho en forma nocturna. Así que fue bastante especial y particular este tema. Y pensando que eran jóvenes, muchos de ellos de no más allá de 15, 16 años, por una parte ver la visualización de Pedro Lago de cambiar el plan, de proponerle en un día cambiar el plan al comandante en jefe Manuel Baquedano, pero con argumentos claros, específicos de lo que él estaba visualizando, de lo que había visto, y que de acuerdo a eso él fuera designado justamente como el comandante que tenía que ejecutar la operación. Y a partir de ahí todo esto que ya hemos mencionado de la finta, de estos engaños, de estos ataques simulados, y de por otro lado atacar el lugar que menos se esperaba, que era el ataque al morro, el lugar más fortificado. Pero esa es parte del juego también en el ámbito, digamos, militar, que no siempre lo lógico ocurre en particular en este sentido. Así es, pues esta estrategia militar. Llegan a la cima del morro y ponen, o al menos eso es lo que entendemos, esta bandera chilena que se mantiene hasta el día de hoy, siempre situada nuestra bandera en la punta del morro. Arriba del morro, en esta planicie de 500 metros, se encontraba justamente el cuartel general peruano, y obviamente a la llegada de las fuerzas chilenas se había producido las bajas pertinentes, y dentro de las fuerzas chilenas también se habían producido estas bajas. El comandante Juan José de San Martín justamente va a fallecer en una de esas de estos digamos, combates que se van a desarrollar en la zona de la planicie propiamente tal, y que era uno de los elementos importantes a considerar, porque claro, cuando los soldados ven que su comandante también está falleciendo, más aún ganas le dan de seguir adelante y vengar a ese comandante. Finalmente se va a izar la bandera chilena, efectivamente, y se baja la peruana, y eso es parte de la tradición que hasta el día de hoy se mantiene en la cima del morro la bandera chilena. Coronel Ibarra, ¿y qué pasa después de este hito dentro de nuestra historia? Se asalta y se toma el Morro de Arica, pero ¿qué ocurre después en este gran conflicto que fue la Guerra del Pacífico? Finalmente, habiéndose tomado Tacna, Arica, las tropas chilenas tienen por lo pronto dos lugares donde abastecerse, digamos, de alimentos, de agua, víveres, si así decirlo, pensando que se ocupaba mucho lo que eran los caballos
en particular en esa época, y también nos permite tener las vías de comunicación marítima expeditas y poder utilizar Arica como puerto, y que, el cual va a servir de apoyo, digamos, a la escuadra chilena en la próxima campaña que va a venir, porque la guerra no termina en Tacna y Arica, sino que a partir de ahí, insisto, no hay cómo hacer una paz desde ese punto de vista, y las tropas chilenas deben realizar lo que es la campaña de Lima, que va a culminar con las batallas de Chorrillos y Miraflores y la entrada en la capital peruana, que es Lima. Queda todavía bastante por seguir en la guerra del Pacífico. Coronel, yo sé que ustedes acaban de poner, digamos, al aire a disposición de todo público un documental que cuenta con todo detalle lo que ocurrió durante la toma del Morro de Arica. ¿Nos dan las coordenadas para quienes quieran saber más detalle y conocer más de esta historia? Sí, por supuesto. Hicimos un trabajo en el ejército en particular, siempre pensando en acercar la historia a toda nuestra ciudadanía. Un video documental que se hizo también con inteligencia artificial, pero tratamos de entregar el máximo de datos posible, y ha sido muy bien recibido hasta el momento. Por lo que nosotros hemos visto, hay muchos comentarios positivos, sin lugar a duda, de conocimiento, y que es un poco lo que nosotros queríamos. Este video está en el Ejército, en la página del Ejército, está en YouTube. Ahí ustedes lo pueden encontrar, y se llama El asalto y toma del Morro de Arica. En particular, al Morro Muchachos es el concepto. Y la verdad que, insisto, está hecho en que todo el mundo lo pueda entender, en forma muy simple, muy didáctica, con gráficos, y yo creo que los invito a que lo vean. Ha tenido casi 120.000 visitas en estos últimos 2 días, lo cual nos habla del éxito que ha tenido, principalmente de entender en palabras simples, sencillas y con datos específicos de cómo se desarrolló esta batalla tan particular, y ponernos un poco quizás en los zapatos de esos soldados, de cómo vivieron ellos. Hoy día cuesta imaginar de repente, desde nuestras comodidades del siglo XXI, entender cómo en el siglo XIX jóvenes sin celulares, sin tantas comodidades, sin tanta tecnología, hicieron cosas que hoy día nos asombran. Y ese es el gran desafío. Los invito de verdad a verlo. Cuando además yo creo que asimilamos mucho más fácilmente la historia cuando vemos a personas de carne y hueso, o nos imaginamos esas personas que estuvieron ahí. Coronel Ibarra, muchísimas gracias por esta conversación, este gusto de poder conocer más en detalle esta historia. Como yo decía, que a veces uno, desde la ignorancia de quien está, digamos, del lado civil, no podemos comprender todos estos detalles y estas dificultades y estos grandes desafíos que se enfrentan al momento de una batalla. Así que muy agradecidos desde el Museo Histórico de haber podido conversar este tema con usted. Yo le agradezco, Rocío, a usted, y la verdad que la intención es aprender. Todos aprendemos siempre, ¿no? Todos vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, nunca terminamos de aprender, y por eso yo creo que es lo más importante. O sea, si yo puedo y me intereso por algo, puedo preguntar. Yo creo que ese es el gran sentido. La idea nuestra es dejar esta inquietud, este bichito, para que la gente vaya viendo, metiéndose en la historia. La historia es tan bonita. Nuestra historia patria es, yo creo, única en muchos aspectos, y particular que respecto de otros estados, otros países. Pero la nuestra tiene hartas cosas que nosotros podemos emular, sin lugar a dudas. Hay esfuerzo, sacrificio, patriotismo. No solo de los soldados, sino que de todos. Cuando hemos tenido que enfrentar situaciones complicadas, difíciles, como país nos hemos juntado todos en pos
en este caso de la Guerra del Pacífico, de nuestro ejército, de nuestra armada, y hemos ido pensando no en nuestro beneficio propio, sino que en el beneficio de nuestra bandera. Y yo creo que ese es el gran desafío, el gran incentivo que nuestra historia patria nos entrega. Y muchas gracias a usted, Rocío, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.